Hay secretos que la tierra guarda con celo, historias enterradas bajo el musgo de los árboles más antiguos, susurros que viajan con el viento gélido de las montañas. Pero incluso en el silencio más denso, existe un eco persistente, una cadencia rítmica y desequilibrada que resuena en la oscuridad, el sonido de un solo paso, un único, desesperado y condenado paso. Esta no es una historia de fantasmas amables, ni de ánimas en pena buscando descanso. Es el relato de un castigo que se hizo eterno, de una pasión convertida en maldición, y de una figura cuyo solo nombre, la patasola, invoca un terror visceral en el corazón del campesino y del caminante. Prepárense para adentrarse en el corazón húmedo y sombrío de la selva, donde la niebla esconde más que solo árboles, y donde una mujer, o lo que queda de ella, acecha con la furia de lo irremediable. Hoy, desenterraremos la leyenda colombiana que ha sobrevivido al tiempo. Una advertencia sombría grabada en la tradición oral de los Andes, la patasola. Para comprender el horror de la patasola, debemos viajar atrás, a una época donde el campo era vasto y la moral implacable. Las versiones de su origen son tan variadas como las ramas de un árbol centenario, pero todas convergen en un punto de dolor, traición y una justicia cruel. Imaginemos a nuestra protagonista. Antes de la maldición, algunos la describen como una mujer de belleza singular, dotada de una sensualidad que era, para los estándares de la época, pecaminosa. Otros, simplemente como una campesina, joven y vital, casada con un hombre bueno, dueño de tierras y ganado. La vida en el campo, monótona en su labor, a menudo se rompía por la chispa del deseo, una llama peligrosa que, una vez encendida, consume todo a su paso. Ella, la futura patasola, cayó en las redes de una pasión ilícita. Su amante no era otro que el capataz, el hombre de confianza de su marido, un vaquero fuerte y apuesto, cuyos ojos prometían una vida más emocionante que la que ofrecía su monótono matrimonio. Los encuentros comenzaron siendo furtivos, robados a la noche, ocultos en la espesura del cafetal o en los recovecos oscuros del establo. Pero la imprudencia es la compañera del deseo desenfrenado. El marido, un hombre de carácter tranquilo pero observador, pronto notó los vacíos, las ausencias, el brillo culpable en los ojos de su esposa. El silencio se hizo pesado en la casa, la sospecha, un ácido lento, comenzó a corroer su paz. Una tarde, bajo el pretexto de un largo viaje por el ganado, el esposo preparó la emboscada, se ocultó, no muy lejos de la cabaña, y esperó. El tiempo se estiró en un tormento de segundos. Y entonces, ocurrió, el capataz llegó. Ella lo recibió con una calidez que el esposo no había sentido en meses. La traición se consumó ante los ojos del hombre que la había jurado proteger. Lo que siguió no fue una discusión, ni un llanto, ni un perdón. Fue una explosión de ira primigenia, de honor ultrajado y de venganza. En la mentalidad de ese tiempo, la ofensa no era solo contra el hombre, era contra el orden, contra Dios, contra la familia, el marido. Impulsado por una furia fría y demoledora, atacó. El capataz, sorprendido, fue despachado rápidamente. La tradición oral varía. Algunos dicen que lo mató a machetazos, otros que lo hirió gravemente y lo dejó a su suerte. Lo que es constante es el destino de la mujer. El esposo se volvió hacia ella, no con el amor que una vez sintió, sino con el rigor de un juez. La llevó atada a la casa y reunió a sus propios hijos en un acto de barbarie que helaría la sangre del hombre moderno. Anunció el castigo, la tomó, la arrastró al patio central, y ante la mirada horrorizada de sus propios hijos, pronunció su sentencia, tomó una afilada hacha, ella gritó, un grito que, dicen, se fusionó con el viento y ascendió a las nubes. Un grito de dolor insoportable, de arrepentimiento tardío y terror puro. El hacha cayó al piso. El marido le había despojado el pie izquierdo. La pierna de la mujer mutilada se convirtió en el símbolo de su andar errante, de su camino torcido. Pero el castigo no terminó allí. El marido, con una crueldad metódica, tomó el pie cortado y lo arrojó a un brasero, quemándolo, hasta que solo quedó ceniza. Quería asegurarse de que, incluso si sobrevivía, no podría volver a caminar normalmente, ni huir, ni seducir. Luego, la dejó a su suerte, la obligó a presenciar cómo quemaban la casa que había compartido con él, y la expulsó. «Vete», le gritó el marido, «vete a la selva, y que tu dolor te recuerde tu pecado. Serás la penitencia de todo hombre impuro y de toda mujer traidora». Y así, sangrando y gritando, con una pierna mutilada, se arrastró hacia el único refugio posible, la oscuridad insondable del bosque. El dolor físico era terrible, pero el dolor del alma, el del abandono y la culpa, era lo que realmente la transformó. La mujer,
consumida por la fiebre, la infección y el remordimiento, murió en la espesura, pero su espíritu, su esencia doliente y su furia se negaron a dejar este mundo. El castigo del hombre terrenal se convirtió en la maldición del espíritu. El cuerpo que dejó de existir dio paso a la figura que aterrorizaría a generaciones, la pata sola. La leyenda cuenta que su espíritu quedó atrapado en el limbo de la selva, condenado a vagar eternamente con la deformidad que le fue impuesta. Ya no es una mujer, es una criatura, un espectro de furia y dolor. Su apariencia es tan espantosa como su historia. Se le describe como una mujer de mediana estatura, pero su figura esquelética y demacrada, su rostro es una visión del infierno, ojos rojos y ardientes, llenos de un odio insaciable. Sus cabellos largos y negros están enmarañados con barro y hojas secas, y sus uñas, como garras de bestia, están listas para desgarrar. Pero su rasgo más distintivo, el que le da nombre y es la fuente de su horror, es su pierna, donde debería haber 2 pies, solo hay uno. El izquierdo es un muñón sangrante, o en las versiones más fantásticas, una extremidad transformada en una especie de garra de animal, o en la pata hendida de una vaca, signo de su bestialidad moral, y es ese único pie el que deja una huella inconfundible en el lodo del bosque. Una huella que no pertenece a hombre ni a bestia, sino a algo intermedio, algo monstruoso. La pata sola no vaga sin rumbo, su sed de venganza y su eterna agonía la convierten en una depredadora con un objetivo claro. Ella busca castigar a aquellos que se parecen a quienes la condenaron, o a quienes encarnan el vicio que la llevó a la perdición. Sus principales víctimas son los hombres infieles y lujuriosos, aquellos que se adentran en la selva con intenciones impuras, o los cazadores y mineros que abandonan a sus esposas por largas temporadas. Ella los persigue con saña, atrayéndolos a trampas mortales. Las mujeres traidoras, aquellas que como ella en vida, han quebrantado sus votos matrimoniales. Para ellas, la pata sola es el espejo de su propio pecado, una advertencia viviente de la condenación. Los niños que se pierden, aunque no es su objetivo primario, se cuenta que su lamento puede atraer a los niños inocentes que se desvían de los senderos. Algunos dicen que los usa para desahogar su rabia, ahogándolos en charcos o barrancos. El método de la pata sola es sutil al principio, una danza macabra de ilusión y engaño. Primero, la mimetización. Dicen que tiene la capacidad de imitar voces, puede sonar como una mujer hermosa, llamando con dulzura a su supuesto amante, o puede imitar el llanto desesperado de un niño perdido, atrayendo al hombre de buen corazón, que acude al rescate. El sonido es siempre tentador, lo suficiente para hacer que la víctima se desvíe del camino seguro. Luego, el engaño de la belleza, en ocasiones, aparece primero como una mujer de belleza deslumbrante, bañándose en una fuente de agua clara. El hombre, seducido por la visión, se acerca, pensando que ha encontrado una oportunidad de placer. Pero cuando está lo suficientemente cerca, la hermosa ilusión se desvanece, revelando la verdadera cara del horror, el rostro demacrado, los ojos llameantes, y la pata única y monstruosa. El terror paraliza a la víctima. Finalmente la persecución. Una vez que la criatura revela su verdadera forma, comienza la caza. La pata sola es increíblemente rápida. A pesar de su única extremidad, se mueve con la agilidad de una pantera y la furia de una bestia herida. Su cojera característica no la frena, sino que se convierte en un ritmo hipnótico y aterrador. El sonido de su único paso sobre la roca y el lodo es el presagio más temido en el bosque. Las víctimas que sobreviven la describen desorientadas y traumatizadas, cayendo por barrancos, golpeándose contra árboles, perdidas en el pánico. La pata sola no siempre los mata a machetazos o garraza a menudo. Simplemente los persigue hasta que la locura o el agotamiento terminan con ellos, dejando sus cuerpos a merced de los elementos, como advertencia a los demás. La leyenda no se mantiene viva solo por la tradición, sino por los encuentros aterradores que, incluso hoy, se reportan en las zonas rurales y montañosas. Los campesinos y los arrieros, los mineros y los leñadores, son quienes conocen el verdadero rostro del miedo en la oscuridad. Cuentan, por ejemplo, el caso de un minero en Antioquia, el rudo de escasa fe, que se burlaba de las viejas historias. Una noche, mientras regresaba a su campamento, oyó un lamento, no un grito de animal, sino un quejido humano, cargado de una pena tan profunda que le heló la sangre. El sonido venía de un área del bosque que todos evitaban. El minero, pensando que era una mujer en peligro, desenvainó su machete y se adentró en la negrura. «Hola, ¿quién anda ahí?» «Soy yo, Pedro», gritó. El lamento cesó de repente y un silencio sepulcral descendió sobre el bosque. El minero se detuvo, sintiendo el peso de miles de ojos invisibles sobre él, y una voz, que ya no era de lamento sino de una furia ronca y gutural,
que susurraba su nombre, Pedro. El minero no vio el rostro, solo la sombra monstruosa en la tenue luz de la luna y el inconfundible rastro que dejaba en el lodo. La marca de una sola, horrenda pisada, corrió sin mirar atrás, abandonando su machete y todas sus provisiones, y una parte de su cordura. Cuando lo encontraron, estaba balbuceando incoherencias, aferrado a un crucifijo y con el cabello blanco por el terror. Solo pudo repetir una cosa: la vi, la pata. Solo tenía una pata. Otro relato habla de los jóvenes pastores que se atreven a bromear sobre la leyenda. Una noche, alrededor de la hoguera, uno de ellos, un joven de corazón ligero y lengua suelta, se mofó de la idea de una mujer coja que asustaba a los hombres. Minutos después, la hoguera comenzó a chisporrotear con una intensidad antinatural. Las sombras se alargaron y bailaron, y desde el corazón de la oscuridad surgió un gemido lastimero, más cercano al quejido de una bestia herida que al de un ser humano. El joven se levantó para investigar, sus amigos le rogaron que no lo hiciera, él se rió, avanzó 3 pasos hacia el sonido, y la risa se congeló en su garganta. Lo que vio fue una figura, alta y esbelta en la sombra, con una vestimenta que parecía fusionarse con el follaje, pero con una desarmonía total. La forma retorcida de su pierna izquierda, y un olor, un hedor, a tierra húmeda, carne podrida y azufre que inundó el aire. El joven no gritó, solo cayó de rodillas, cubriendo su rostro, mientras la figura se acercaba con ese ritmo infernal. Cuando sus amigos lo rescataron, el joven había perdido el habla. Años después, recuperó una parte de su voz, pero la noche en el bosque le había robado el alma. Juró que había visto los ojos de la criatura, y que en ellos no había maldad, sino un dolor infinito y un deseo desesperado de compañía en su miseria. ¿Qué significa todo esto? ¿Es la pata sola solo una historia de terror para mantener a los niños cerca de casa, o es algo más profundo? En esencia, la pata sola es una de las leyendas morales más potentes del folclore colombiano. Ella representa la consecuencia de la traición y la pasión desenfrenada. Es la materialización de un castigo social que se vuelve sobrenatural, en un mundo donde la esposa y el honor marital eran sagrados. Ella pagó el precio máximo, y ese precio se convirtió en su condena eterna. Pero hay un nivel de profundidad y tristeza en su horror. Ella no solo es un monstruo de furia, es fundamentalmente una criatura de miseria. Piensen en el horror de su existencia, condenada a un dolor incesante, físico y emocional, forzada a revivir su pecado y su castigo en un ciclo eterno. Cada sonido de su único pie es un recordatorio de su mutilación, de la pérdida de sus hijos, de su vida. Cuando ella aúlla en la noche, no es solo un grito que aterra, sino un lamento por la mujer que fue, por el amor que la perdió, y por el castigo desproporcionado que recibió. La pata sola es la personificación de la víctima, convertida en verdugo. Ella busca infligir el dolor que ella misma sintió. Su rabia es el dolor no resuelto de su tragedia personal. Este matiz es lo que la hace tan aterradora. No es un demonio del infierno, sino un alma humana rota, convertida en algo terrible, por la crueldad de otro hombre, y por la fatalidad de su propio deseo. Ella es la advertencia de que la pasión, sin control, puede llevar a la desintegración total si te encuentras en un sendero solitario. Si la niebla se vuelve más espesa de lo normal, o si el bosque de repente se siente antinaturalmente silencioso, presta atención. Si escuchas el llanto de una mujer o de un niño donde no debería haber nadie, por nada te acerques. Es el primer truco de la pata sola. Sí, por desgracia, escuchas el sonido inconfundible de su paso. Ten en cuenta los consejos de los viejos sabios. Mantén la calma y no corras sin rumbo. El pánico es su aliado, si corres desesperadamente. Ella te llevará a un barranco o a un pantano. La fe como escudo, la pata sola es un espíritu condenado. La oración, el crucifijo o cualquier símbolo de fe pueden repelerla temporalmente. Dicen que el sonido de un himno o de un rezo fuerte la atormenta y la hace retroceder. El respeto, no la burla. Nunca la nombres a la ligera o te burles de su desgracia. Ella castiga la arrogancia y la falta de respeto. Trátala como lo que es, un alma en pena. El sendero, siempre el sendero. Ella domina la espesura y los caminos olvidados. Permanece en el camino principal, donde otros han caminado. La frontera entre el sendero y el follaje es el límite entre tu seguridad y su territorio. Así concluye el relato de la pata sola, una leyenda que nos recuerda que los verdaderos horrores no siempre vienen de criaturas míticas, sino de la debilidad humana, la traición y las consecuencias devastadoras de la venganza. Ella es el fantasma eterno de un amor prohibido, el eco de un machetazo, y la prueba viviente de que el dolor puede transformar a una persona en un monstruo. La próxima vez que camines por un sendero de montaña al anochecer,
o que escuches un sonido inexplicable en la profundidad del bosque, recuerda la advertencia: no tomes otro camino, no te dejes seducir por las voces engañosas, y sobre todo, si en el lodo encuentras una huella solitaria, dispareja y extrañamente profunda, reza en silencio y camina en la dirección opuesta. Porque en algún lugar entre las raíces nudosas y el musgo húmedo, una criatura cojea, esperando, y su cojera es el latido de un corazón roto que jamás encontrará paz, el sonido de la pata sola, el sonido del castigo eterno.